Lo que vamos a tratar el día de hoy son las líneas del tiempo. Las líneas del tiempo son, como bien lo dice la palabra, líneas imaginarias que representan el paso del tiempo. Y a lo largo de toda su extensión se van colocando los hechos más importantes y dentro de esos mismos hechos los periodos que se buscan estudiar. Los hechos son simplemente por concesión, ¿sí? Se juntan y se buscan hechos que sean relevantes o que se consideren relevantes y a partir de ahí elaborar todo un estudio sobre cómo se desarrollaron esos hechos. Estos pueden ser batallas, pueden ser el nacimiento de personas importantes o simplemente la fundación de una ciudad. Todo esto lo marcamos en estas líneas del tiempo, se marcan en estas líneas del tiempo y nos permiten justamente ubicarnos en el tiempo. Todas las sociedades, o la gran mayoría de las sociedades, que buscan tener su propia historia y que llevan un registro de su propia historia, buscan un hecho importante para empezar a contar e iniciar su calendario. Esto lo vemos en la tradición judía, en la égida del calendario musulmán, el primer calendario del emperador amarillo en China. Todos van contando, vivimos en el mismo momento, vivimos en el mismo presente, pero algunos están en el año 4000 y otros estamos en el año 2000. ¿Se entiende? 2019 para ser exactos para este video. El calendario que usamos nosotros por tradición en Occidente es el calendario cristiano, es decir, se toma el nacimiento de Jesús de Nazaret o Jesucristo para los creyentes y a partir de ahí se cuentan los años. Hace 2019 años se inició el calendario cristiano, es decir, hace 2019 años es la presumible nacimiento de Jesús de Nazaret. Digo presumible porque siempre están discusiones si es un año antes, un año después, 2 años después, pero a modo de los efectos que necesitamos para poder contar el tiempo, esto es irrelevante. Así que estamos en el año 2019 de la era cristiana. Todo lo que ocurre antes del nacimiento de Jesucristo, Jesús de Nazaret, se cuenta o se habla de antes de Cristo, AC, que va a ser la palabra que van a encontrar siempre, y después del nacimiento de Cristo va a ser DC, después de Cristo. También aquellos que no son creyentes pueden utilizar la denominación antes de la era cristiana, después de la era cristiana. La otra gran división del tiempo lo marca la invención de la escritura. La invención de la escritura es un momento crucial en la historia y sobre todo para los que estudian, valga la redundancia, historia. A partir de que aparezcan documentos escritos nos permite saber qué pensaban, qué pasó, qué sucedió, un relato de gente que vivió en esa época. Incluso nos permite saber por lo menos en qué creían, cómo se llamaban sus dioses, cómo se llamaban ellos. Todo lo que ocurrió antes en cualquier civilización o pueblo de la invención de la escritura lo hemos perdido para siempre porque el único sostén que tienen es la tradición oral o las fuentes materiales. Que eso dará para otro video probablemente. La invención de la escritura se la calcula aproximadamente alrededor del año 3000 a.C., es decir, hace unos 5000 años en el pasado. Esto puede variar claramente si el día de mañana descubrimos una civilización, y es decir, hay hallazgos que incluso ponen en duda esta fecha, pero la vamos a usar como manera estándar. A partir del 3000 a.C. se inventa la escritura en diferentes partes del mundo, y esta invención de la escritura permite hablar del inicio de la historia, por un lado, todo lo que sucedió después de la invención de la escritura, y todo lo que ocurre antes de la invención de la escritura se denomina prehistoria. La prehistoria también tiene su propia división y lo marcan también formas de vida de la humanidad e inventos de la humanidad, los cuales vamos a pasar a nombrar. La prehistoria puede dividirse en 3 grandes periodos, o es una de las posibles divisiones que podemos ver. La primera división es el paleolítico. Paleo de viejo o antiguo, lítico de piedra. El paleolítico habla de la forma en que se pulían o se trabajaban las herramientas de piedra de esa época, pero también hace referencia a una forma de vida que tenía el hombre. El hombre apenas ocupaba una pequeña parte, ocupaba todo el globo, pero en pequeñas bandas, en pequeños grupos. ¿Sí? Estos grupos aparte se agrupaban en hordas y formaban clanes. Estos grupos pequeños relacionados por líneas sanguíneas no superaban las 30 personas, ¿sí? Porque no conseguían alimentos para poder abastecer a más personas y obviamente la mortandad era enorme.
Estos grupos de 30 personas deambulaban y tenían una vida totalmente nómada, es decir, tenían que transportarse de un lugar a otro para poder conseguir sus víveres. Las glaciaciones fueron bajas temperaturas que rondaron por todo el globo, hicieron que los casquetes polares se extendieran y grandes zonas de la Tierra estuvieran cubiertas por hielo y las temperaturas fueran bajas. Terminado el periodo de glaciación, empieza un periodo denominado mesolítico, es decir, meso, medio, lítico, piedra, piedra del medio, piedra de transición. El mesolítico está caracterizado por un aumento de los recursos que podían cazar estos grupos nómades y que podían acumular generaban excedentes estos grupos nómades y podían acumular esos excedentes y lograr mejor calidad de vida y poder vivir de manera más sedentaria, y se dio esta transición al sedentarismo. Finalmente, en el Neolítico se produce la revolución neolítica. Neolítico significa nueva piedra o piedra nueva. También está relacionado con cómo tallaban sus piedras, pero realmente el Neolítico nos importa por la revolución. Durante el Neolítico se produce la domesticación de las plantas. Sí, escucharon bien, se domesticaron las plantas. Algunos animales ya habían sido domesticados durante el Paleolítico y el Mesolítico, como son los perros, pero ahora se domestican las plantas. Es cultivar plantas exclusivamente para el consumo y poder vivir de manera sedentaria. Acá empiezan primero los pequeños poblados, luego las ciudades y finalmente la construcción de las civilizaciones que vamos a conocer con la invención de la escritura en el próximo periodo, que es la historia. No voy a ahondar en grandes detalles y voy a aclarar que voy a utilizar la división europea, porque es la más utilizada en Occidente, pero vale la aclaración, en otros lados del continente americano, asiático o africano, se utilizan otras periodizaciones porque ocurrieron otros hechos que marcaron la historia de esos continentes. La historia tradicional y europeísta se divide de la siguiente manera. La primera, la historia antigua, ¿sí?, que abarca no solamente los hechos de Europa, sino también del norte de África y de parte de Asia. La historia antigua inicia desde la invención de la escritura y termina y finaliza, la invención de la escritura dijimos que era en el 3000 a.C., y finaliza en el 476 con la caída del Imperio Romano, con la caída de la ciudad de Roma frente a los bárbaros. A partir de ahí inicia un nuevo periodo que se denomina Edad Media. Vale la aclaración que cuando pusieron este término fue durante el Renacimiento y consideraban que en esta etapa habían ocurrido pocas cosas relevantes para la humanidad, lo cual es totalmente falso. Ocurrieron un montón de cosas relevantes, por ejemplo, el nacimiento de los estados modernos europeos y otras cuestiones más. La Edad Media es un periodo de 1000 años, el segundo más largo de la historia, luego de la Edad Antigua. La Edad Media abarca desde el 476 de la caída de Roma hasta el 1453 con la caída de Constantinopla a manos de los turcos. Se inicia la Edad Moderna, que es la época de la conquista de América y los grandes viajes de ultramar y la expansión europea por el resto del mundo. Esta época va de 1453 hasta 1789, que ocurre la Revolución Francesa. A partir de la Revolución Francesa y hasta el día de hoy, estaríamos viviendo la Edad Contemporánea. Sin embargo, para aclarar que algunos historiadores rompen la Edad Contemporánea y hablan de la posmodernidad. Pero esto todavía sigue en debate y no se encuentra un hecho relevante, o por lo menos se discute el hecho relevante que acabaría con los valores, las tradiciones y las tendencias del mundo moderno, la modernidad o la contemporaneidad. Esto está en debate y por lo tanto lo vamos a dejar así, que vivimos aún en la edad contemporánea. Pasemos en repaso lo más rápido posible todo lo que hemos hablado. La historia tiene grandes divisiones. La primera gran división la podemos tener en antes de Cristo y después de Cristo, el nacimiento de Jesús de Nazaret. Una forma de ubicarnos en el tiempo. Todos los hechos que ocurrieron antes de Cristo, antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, se denominan antes de Cristo y se cuentan los años que faltan para que nazca este personaje. Todo lo que ocurre después son los años que transcurrieron luego de su nacimiento. La segunda gran división la marca la invención de la escritura.
Y hablamos de la división de la prehistoria antes de la invención de la escritura, alrededor del 3000 a.C., y todos los hechos que ocurrieron antes, y la historia a partir del 3000 a.C. hasta la actualidad. La prehistoria se puede dividir en el paleolítico, mesolítico y neolítico. El paleolítico es el periodo más extenso donde la humanidad vivió en el nomadismo. El mesolítico es un periodo intermedio y hace unos 10.000 años antes de Cristo, con la domesticación de las plantas, se inicia el neolítico, que finaliza con la invención de la escritura. Los periodos de la historia se dividen en edades. La edad antigua va del 3000 a.C. hasta el 476 con la caída de Roma. La Edad Media inicia en el 476 con la caída de Roma y finaliza con la caída de otra ciudad importante del Imperio Romano de Oriente o Bizantino a manos de los turcos otomanos en 1453, la ciudad de Constantinopla, hoy Estambul. Del 1453 hasta la Revolución Francesa en 1789 es la Edad Moderna. Y finalmente, de 1789 hasta los tiempos actuales, hablamos de la Edad Contemporánea. Estas divisiones se hacen para poder estudiar de manera más acabada y mejor los periodos de tiempo. Si el video te sirvió y te gustó, por favor, dale me gusta, subilo a tus redes sociales, seguime a mí en las redes sociales y por supuesto dale compartir y recomendarlo a tus amigos. Desde ya, muchas gracias y hasta el próximo video en definiciones de Historia Universal. Muchas gracias y nos estamos viendo.